Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video vamos a enfocarnos en una nueva posibilidad que nos da sintácticamente ECMAScript 2015 para definir cadenas de prototipos. Antes de adentrarnos en la temática, quiero aclarar que todo lo que vamos a ver aquí es exactamente la definición de la misma cadena de prototipos que vimos en el video anterior, simplemente usando las nuevas posibilidades sintácticas que nos da ECMAScript 2015. Otra cosa es que esto que vamos a ver aquí es un ejemplo de lo que se suele llamar syntactical sugar o azúcar sintáctica, que básicamente son las posibilidades sintácticas que un lenguaje tiene de escribir de forma más reducida y concisa cosas que podríamos escribir de todas maneras con otra sintaxis disponible ya en el lenguaje. Bien, comencemos. Fíjense que aquí estoy definiendo una clase persona, class persona, y ustedes dirán enseguida, ¿pero cómo? Teóricamente las clases no existían en JavaScript, y esto es así. Las clases per se no existen como concepto en JavaScript. Yo en realidad lo que estoy haciendo aquí es definiendo una función constructora que se llama persona, utilizando esta forma de sintaxis con la palabra clave class. De hecho, tal es así que no estoy definiendo una clase que tuvo esta incorporación de esta sintaxis un fuerte rechazo por parte de muchos personajes importantes y muy respetados en el ambiente de las definiciones de la especificación, porque justamente tenían como argumento central el hecho de que era engañoso, de que yo parezco estar declarando una clase, pero no estoy declarando realmente una clase. Pero bueno, es lo que se decidió adoptar en la especificación, dada la enorme popularidad o el enorme conocimiento que la gran masa de programadores que están involucrados en la programación de objetos tienen ya sobre lo que es el concepto de clase. Entonces, para facilitar el aprendizaje, es que se decidió adoptar esta palabra clave y no otra. Bien, fíjense que aquí esto sería equivalente a que yo definiera una función constructora persona, voy a poner persona 2, persona2.prototype, por ejemplo, toString, y empezar a escribir extensiones al prototipo. Lo que hago aquí abajo es básicamente eso. Es básicamente lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Persona aquí es una función constructora. Es una función constructora. El cuerpo de esa función constructora está declarado y los parámetros están declarados con esta palabra clave constructor, que tiene los parámetros especificados aquí, si es que los tuviera. Y aquí está el cuerpo, que es el mismo del ejemplo anterior, es exactamente el mismo. Una variante, aquí la menciono, es que yo podría, de manera análoga a como tengo funciones anónimas, tener algo así, declarar aquí una constante, la que lo podría llamar persona, por ejemplo, igual a class, y no tener este nombre aquí. Es equivalente. Bien. Este constructor es opcional, podría no estar. Si no está, se va a definir automáticamente un constructor por defecto que no va a agregar ninguna propiedad a las instancias que se creen con ese constructor. Aquí estoy extendiendo el prototipo. Extendiendo el prototipo, esto es como si hiciera persona.prototype.toString igual a tal cosa, etcétera, con la función toString que ya vimos, el método mostrar que ya vimos, aquí está la propiedad domicilio que ya vimos, y aquí estoy usando algo nuevo que es la definición de un método estático, con la palabra clave static. Básicamente un método estático que es un método que se agrega directamente a la función constructora en sí misma. Recuerden que una función puede tener adentro, es como cualquier objeto, puede tener definidas propiedades y métodos. Es como si yo hiciera, por ejemplo, aquí comparar igual a function a, b, y etcétera, y escribiera la definición del código. Es exactamente eso. El objetivo que tiene esta función es comparar de manera muy naif, si se quiere, dos personas para decir cuál es menor, mayor o igual a otra, digamos. Bien. Fíjense que aquí estoy utilizando la vieja notación que vimos en el video anterior para establecer en el prototipo una propiedad de idioma, porque no tengo una manera de hacer esto aquí en el cuerpo directamente de la función. De hecho, es totalmente válido que se use una combinación de este tipo de definición con esto, digamos, es absolutamente válido. Una cosa que me parece interesante sí acá aclarar es que todo lo que esté en el cuerpo de la función
en la especificación está aclarado de que se va a interpretar en el modo de interpretación estricto. Aunque yo no tuviera este useStrict aquí, lo que está dentro del cuerpo de la función, tenga o no un useStrict, se va a interpretar siempre en modo estricto. Bien. Aquí estoy definiendo una clase o una función constructora empleado, llamémosle una clase empleado que extiende a la clase persona, es decir, que hereda de la clase persona. Podemos heredar de una sola clase. De nuevo estoy definiendo un constructor. Aquí la variante es que estoy utilizando la palabra clave super para invocar al constructor de la superclase. Estoy invocando al constructor de superclase por este parámetro, este operador de invocación que son los paréntesis. No tengo que estar haciendo este truco de decir persona, esta forma de decir persona disculpen, acá, persona.call this y los parámetros. No tengo que hacer esto. No tengo que estar haciendo esto. Esto es una forma super, es una manera más directa de hacerlo. Perfecto. Bien, estoy definiendo una propiedad salario, igual que lo que vimos, y aquí también estoy escribiendo una función al prototipo de empleado, lo estoy extendiendo con una función mostrar, que se llama igual que la de la superclase, la que está definida en el prototipo que está más arriba en la cadena, y justamente para, por ejemplo, invocar al de la función, al de la superclase o alguno que esté en la cadena de prototipos o alguna superclase, es que utilizo la palabra clave super. Esto es equivalente a lo que está aquí. Fíjense que yo escribiera persona.prototype.mostrar.call y invocara con this al método mostrar. Fíjense que, de hecho, podría hacerlo. Que yo hiciera esto y comentara esto es perfectamente válido y va a funcionar perfectamente bien porque, en definitiva, se está haciendo algo análogo a eso, se está haciendo eso. Algo análogo, en realidad, que logra lo mismo. Bien. Aquí estoy creando una instancia de la clase empleado, o con la función constructora empleado, y estamos invocando al método mostrar. Voy a comentar esto para que no moleste. Vamos a ejecutar este código. Y fíjense que efectivamente se ejecuta, se realiza la misma tarea que vimos en el video anterior. Voy a comentar esto y aquí, fíjense que pregunto, hago una serie de verificaciones de que efectivamente es cierto esto que yo les digo, de que en realidad lo que estoy haciendo es crear, con una sintaxis más concisa, una cadena de prototipos. Aquí estoy preguntando cuál es el prototipo, getPrototypeOf, del prototipo asociado a la función constructora empleado. Y si es cierto que estamos haciendo una cadena de prototipos, el prototipo del prototipo asociado a empleado debe ser el prototipo de persona. Y verificamos una cosa a la vez si esto es cierto, y efectivamente es así. Y a su vez, el prototipo de persona, asociado a persona, va a tener el prototipo del prototipo de persona, digamos, el prototipo asociado a la función constructora, es un trabalenguas esto. El prototipo asociado al prototipo asociado a la función constructora persona va a ser el prototipo de objeto. Fíjense que efectivamente, vamos a grabar, vamos a ver que efectivamente esto es cierto. ¿Esto por qué es? Porque implícitamente, así como sucede cuando uno define una función constructora, esto es lo mismo que yo pusiera que persona extiende de object. Simplemente que es redundante porque si no lo especifico, va a extender de object. Como sucedería con cualquier otra función constructora que va a tener su prototipo asociado en la cadena de prototipos al prototipo de object. Bien, aquí al final lo que muestro es que podemos usar el operador instance of. Esto también era perfectamente válido, creo que no recuerdo si lo puse en el video anterior, pero es lo mismo. En el video anterior, si esto hubiera sido true también, vamos a ver que efectivamente, es decir, no es que el operador instance of se puede usar solamente con esta forma de notación sintáctica, para nada. Se puede usar también con la otra. Aquí es una instancia de empleado.
Aquí voy a preguntar si es una instancia de persona y básicamente lo que me va a devolver es que es cierto. ¿Por qué? Porque la instancia empleado tiene en su cadena de prototipos el prototipo asociado a persona. Lo tiene el prototipo asociado a persona. Y de hecho, también, según la lógica que explicamos recién, debiera tener en su cadena de prototipos a object. Y efectivamente es así y me devuelve que es true. Bien, vamos a llegar hasta acá con esta nueva sintaxis en esta primera introducción y vamos a seguir con temáticas más avanzadas en videos posteriores. Hasta el próximo video.